bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, las dos justicias. Les invito a leer el texto bíblico. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo 9, dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo nos invita a ser hallados en Cristo, pero no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley. Nos invita a ser hallados en Cristo, confiados en la justicia de Dios. El tema de hoy, las dos justicias. Hay una justicia que es por la ley de Moisés. Vivir bajo el viejo pacto de la ley, entonces produce en el ser humano justicia propia. La ley, como lo hemos dicho, que son los mandamientos que Dios le dio a Moisés, la persona que considera que debe obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés, para que Dios se agrade de él y para que Dios lo justifique y lo salve por su obediencia al mandamiento de Dios. La persona que vive en esta condición, entonces se está apoyando en su propia justicia. Se está apoyando en lo que él puede hacer. Su confianza está basada en lo que él puede hacer para alcanzar la salvación. Por eso el texto que leímos, Pablo dice que cuando Cristo venga, muchos creyentes van a ser hallados en Cristo, pero teniendo su propia justicia, que es por la ley. Vivir bajo el viejo pacto de la ley, entonces produce en el ser humano justicia propia. La justicia que nace del esfuerzo humano por tratar de obedecer el mandamiento de Dios. La justicia propia que produce jactancia, que produce entonces que el hombre se jacte en alguna manera de obedecer a Dios mientras otros desobedecen. Esa es la condición actual del pueblo de Israel. Si tú lees el capítulo 10 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos enseña diciendo que los judíos, por no haber aceptado el sacrificio de Cristo como lo único que Dios acepta para poder justificar al hombre, como ellos rechazaron a Cristo y a su obra redentora, entonces Pablo dice que han ignorado la justicia de Dios por tratar de imponer la suya propia, porque la persona que no recibe por la fe los beneficios que nos trae
el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y sigue luchando, esforzándose por tratar de obedecer el mandamiento que Dios le dio a Moisés, entonces sencillamente esa persona está tratando de imponer su propia justicia y al mismo tiempo está ignorando la justicia de Dios. La justicia de Dios, que la encontramos revelada en el Evangelio que Cristo el Señor le reveló al gran apóstol Pablo. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos, Pablo nos enseña claramente en qué consiste la justicia de Dios. Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. La desobediencia de Adán constituyó a todos los seres humanos que nacieron después de Adán. Los constituyó como pecadores, como desobedientes a Dios, sin que ellos hubieran hecho nada. No hicieron nada los descendientes de Adán para ser constituidos pecadores. Fue la desobediencia de un solo hombre, de Adán, la que condenó al mundo entero. El pecado de Adán constituyó a todos los seres humanos que nacieron después de él como desobedientes y pecadores delante de los ojos de Dios. Todos los seres humanos que nacieron después de que Adán desobedeció a Dios allá en el huerto del Edén, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, todos ellos, aunque hicieran lo bueno, para Dios eran pecadores. ¿Por qué? Porque los condenó la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán. ¿En qué consiste entonces la justicia de Dios? La justicia de Dios consiste en que de la misma manera en que la desobediencia de Adán le imputó a su descendencia pecado, desobediencia, condenación a todos los hombres que nacieron después de Adán, aunque ellos hicieran lo bueno, para Dios eran pecadores, solamente por el pecado de Adán. De la misma manera nos enseña Pablo allá en Romanos 5:18, que de la misma manera la obediencia, la justicia que Cristo alcanzó, entonces nos ha justificado a todos los que hemos nacido después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Todos los seres humanos que hemos nacido después de que ese sacrificio fue aceptado, entonces se nos ha imputado de la misma manera en que Adán había imputado a su descendencia el pecado y la condenación. De la misma manera, por ser Cristo el postrer Adán, nos ha imputado la justicia que él alcanzó con su perfecta obediencia a la ley de Moisés. Esa justificación que se expresó cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, se escuchó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esa justificación también la hemos alcanzado nosotros, la Iglesia de Cristo, los que hemos creído en él,
también Dios nos ha imputado esa justificación que Cristo alcanzó sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecerlos, sin haber hecho nada para merecer esa justificación. Así como Adán imputó a su descendencia pecado y condenación, Cristo, por ser el postrer Adán, nos ha imputado su justicia. Por eso Pablo, allá en Romanos 5:18, nos enseña diciendo que en el caso de Adán y en el caso de Cristo sucede de la misma manera. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios consiste simplemente en que Dios nos ha imputado todos los beneficios que Cristo alcanzó con su obediencia a la ley de Moisés. Dios nos la ha imputado a nosotros, la iglesia de Cristo, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada. Un hombre nos condenó sin nosotros ser culpables, Adán, y otro hombre nos justificó sin nosotros merecerlo también, sin nosotros hacer nada. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos ha imputado todos los beneficios que Él alcanzó por medio de su sacrificio, de su vida en perfecta obediencia a la ley de Moisés. Mira cómo Pablo lo resume en un solo texto. Primera de Corintios 1:30. Pablo dice allí que Cristo nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosas? Santificación, justificación, redención, sabiduría. Todas esas cosas nos fueron imputadas. La santificación nos la imputó la justicia de Dios. Dios nos ve en Cristo perfectamente obedientes. Esa vida santa de Cristo, esa vida sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin contaminación que vivió Cristo en los días de su carne, esa santidad nos fue imputada a nosotros, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada. Por eso, en Cristo la iglesia ha sido santificada. Mira cómo Pablo lo explica allá en la carta a los Efesios, el capítulo 5, del verso 25 en adelante. Dice que Cristo se entregó por la iglesia con un propósito, a fin de santificarla y de presentársela a sí mismo, una iglesia como santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Si yo le pregunto a los creyentes de hoy en día, a los que ayunan, a los que vigilan, a los que van al culto cada 8 días, a los que hacen largas oraciones, los que viven bajo la ley, tratando todavía de alcanzar su salvación por medio de su propia justicia. Si yo le pregunto a ellos, hermano, usted vive una vida santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, me tiene que decir que no. Ninguno de ellos puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser el creyente más consagrado de la congregación. Si yo le pregunto a ellos si tienen una vida santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, me tienen que decir que no. Porque la única manera
en que el ser humano puede alcanzar esta condición es por medio de la santidad que nos ha imputado el Señor Jesucristo. Cristo nos ha imputado su santidad, aunque habitamos en un cuerpo pecaminoso carnal. El gran apóstol Pablo nos enseña que los que somos de fe hemos sido bendecidos en el creyente Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham alcanzó la justificación no por sus obras, no. Alcanzó la justificación porque confió en Dios, porque tuvo confianza en Dios, porque tuvo confianza en las palabras que Dios le había dicho. Abraham, igual que nosotros, tenía un cuerpo que no le servía para alcanzar lo que Dios le había prometido. Dios le había dicho que de él haría una nación tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero Abraham tenía un cuerpo que no le permitía poder entonces humanamente dar la talla para alcanzar esa promesa de Dios. Era un hombre de edad avanzada y su esposa Sara, que también era de edad avanzada, tenía otra situación que no le permitía poder humanamente alcanzar esa promesa que Dios le había hecho. Sara era una mujer, además de ser avanzada en edad, era estéril, no podía concebir un hijo. Ella, en medio de su desesperación, un día le dijo a su esposo Abraham: acuéstate con mi sierva Agar, y cuando ella quede embarazada, el niño que nazca, yo lo recibiré como mío, y seguramente esta es la única forma en que podremos, usted y yo, Abraham, dar la talla para que Dios haga de usted una nación grande, como Dios se lo ha prometido, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y nació Ismael, el padre de los árabes, el padre del pueblo que se convirtió para Israel como en un aguijón, como en esa ponzoña. El pueblo árabe, que siempre ha sido enemigo de Israel, nació porque Sara pensó que podía alcanzar la bendición de Dios a través de su propio esfuerzo. Ella pensó que la única manera en que Abraham podría ser padre de muchas naciones era entonces a través de su propio esfuerzo de darle un hijo a Abraham por medio de su sierva Agar. Sara representa a todos esos creyentes hoy en día que son bautizados en aguas, que todavía viven bajo el viejo pacto de la ley, tratando de alcanzar la bendición de Dios por medio de su propio esfuerzo, por medio de su propia obediencia al mandamiento de Dios, por medio de su propia santidad. Sara y Agar representan esos creyentes que todavía tratan de alcanzar su justificación a través de su imperfecta obediencia al mandamiento de Dios.
a través de realizar ayunos y vigilias, largas oraciones, esfuerzos para no pecar, para no desobedecer el mandamiento, porque si lo desobedezco, entonces soy un pecador y ya Dios no se agrada de mí y entonces no puedo alcanzar la justificación, ni menos la salvación. Agar representa todos esos creyentes de hoy en día que van a ser hallados en Cristo cuando Cristo venga, teniendo su propia justicia, como dice el apóstol Pablo, que es por medio de la ley. Allí están representados todos los creyentes de todas las denominaciones de hoy en día, que se esfuerzan para alcanzar la salvación, que se esfuerzan para vivir una vida en santidad. Todos ellos, aunque con su boca digan que son salvos por gracia, sus hechos dicen, por el hecho de vivir bajo el viejo pacto de la ley, tratando de obedecer los mandamientos para que Dios se agrade de ellos y poder alcanzar así la justificación y la salvación, aunque con su boca digan que son salvos por gracia, sus hechos dicen que aún viven bajo el viejo pacto de la ley, que aún viven entonces tratando de alcanzar la justificación y la santificación que hemos alcanzado gratuitamente en Cristo. Ellos todavía tratan de alcanzarla por medio de su propia justicia. En esa condición los hallará el Señor Jesucristo. Por eso cuando Cristo, en los días de su carne, dijo un día, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará creyentes que vivan por medio de la fe, hallará creyentes que vivan no apoyados en su propia justicia, porque ya no beben, ya no fuman, ya no roban, porque ya van al culto, porque ya no hacen lo que antes hacían. No apoyados en su propia justicia que es por la ley. Cuando Cristo venga, hallará creyentes apoyados en la justicia de Dios, creyentes que por medio de la fe, como Abraham, puedan alcanzar las promesas de Dios. Creyentes que, como Abraham, aunque habitamos en un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, aunque habitamos en un cuerpo pecaminoso carnal, donde fue condenado el pecado, donde se manifiestan las obras de la carne que son contrarias a la ley de Dios. Creyentes como Abraham, que aunque él era anciano y no podía concebir y su esposa tampoco, él se sostuvo en fe diciendo, Dios ha dicho que me ha de dar un hijo y que de ese hijo tendré una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y cuando nació Isaac, cuando tenía 14 años, Dios le dijo a Abraham, vete al monte Moria y sacrifícame tu único hijo, Isaac, en ese en el que te he prometido que tendrás una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y Abraham no lo dudó. Él se fue al monte Moria y en su corazón sacrificó a Isaac. Lo amarró, sacó el cuchillo y cuando lo iba a clavar, escuchó la voz de Dios que le dijo, detente. Ahora sé que tienes fe en Dios. Ahora sé que has creído en mi palabra. Ahora sé, Abraham, que por encima de cualquier situación,
Tú confías en mi palabra, confías en mí, eres mi amigo, y Dios lo llamó amigo. ¿Sabes por qué? Porque confió en la promesa que Dios le había hecho. Él confió de tal manera que pensó, si Isaac muere, Dios tiene el poder de resucitarlo, pero este muchacho, en este Isaac, Dios me ha prometido descendencia y yo lo creo. Y lo creyó, y su fe le fue contada por justicia. Los que somos de fe, la fe nos es contada por justicia. Los que somos de fe, hemos sido bendecidos en el creyente Abraham. Los que somos de fe ya no confiamos en nuestra propia justicia, ya no confiamos en lo que podemos hacer o dejar de hacer para que Dios se agrade de nosotros y nos justifique. No, los que somos de fe sabemos que aunque habitamos en este cuerpo que no sirve, que es un desecho, que es un desastre, pero los que somos de fe, también nuestra fe nos sirve para alcanzar la justificación. Mira cómo Pablo lo dice de clarito en Romanos capítulo 5, versículo 1. Allí Pablo presenta a la iglesia justificada. Pablo dice claramente, justificados pues por la fe, no por la obediencia al mandamiento, no porque yo me abstengo de hacer algo, no por mi propia justicia, no por mi propia santidad, no porque me manejo mejor que los demás, no porque es que ya no bebo y ya no fumo y ya no robo y ya no miento y voy a la iglesia cada 8 días y soy consagrado y oro y leo la Biblia, entonces por eso es que Dios se agrada de mí y por eso es que Dios me justifica. No, Pablo dice claramente allí, justificados pues por la fe. Es la fe la que nos justifica. Es la certeza, la convicción de entender y creer que Cristo nos ha imputado su justicia, la que Él alcanzó con su obediencia. Esa justificación que Dios le dio en el Jordán cuando le dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa justificación me la imputó Dios a mí sin yo hacer nada. Pero yo no puedo recibir esa justificación si no tengo fe, si no lo creo, si no estoy convencido de que así es. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo no es el que se maneja mejor que otro. El justo no es el que ya no va al bar y ya no bebe y ya no roba y ya no miente y va a la iglesia. Ese no es el justo. El justo es el que recibe por la fe el beneficio que nos trajo la obra de Cristo. Es el que se aferra a esa justificación. Yo soy justo, no porque soy mejor que otro, no. Soy justo porque Cristo me ha justificado, me ha imputado su justicia. Dios me ve en Cristo igual de justo que a Jesucristo. Pero eso es por la fe. Eso es por la convicción que nos trae el Evangelio que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Esa justificación solo la podemos recibir por la fe. Solo nos podemos aferrar de esa promesa por la fe, como Abraham. Abraham sabía que no podía tener un hijo, era anciano y su esposa estéril.
Pero él se aferró de la promesa que Dios le hizo. Dios un día lo sacó de su tienda en la madrugada y le dijo a Abraham, cuenta las estrellas. Y Abraham dijo, son muchas, Señor. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Y él lo creyó y él se aferró de esa promesa. Y cuando sus vecinos le decían, pero Abraham, tú estás loco. ¿Cómo crees que vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo, si ni siquiera tienes un hijo, si eres un hombre anciano y tu esposa es estéril? Y él decía, a mí no me importa nada de eso, yo me aferro a la promesa de Dios. Dios me dijo que así sería y así será por la fe. Abraham alcanzó la justificación fue por la fe, porque se aferró a la promesa que Dios le hizo. Él no confió en su cuerpo. Él no confió en el cuerpo de Sara. Él no confió en nada humano. Él se aferró por la fe a la promesa que Dios le hizo. Y esa fe le fue suficiente. Le fue contada por justicia. Y Dios le dio un hijo. Y de ese hijo nacieron entonces todos los descendientes, todos los israelitas, una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero esa descendencia nació de la fe, de la confianza en la promesa que Dios le hizo, en este caso a Abraham. Igual nosotros por la fe nos aferramos a lo que Dios dice en su palabra. Él dice que ya estamos justificados. Allí en Romanos 5:1 dice, justificados, no dice que nos van a justificar, no dice justificados. Y dice, ¿cómo? Pues por la fe, o sea, de la misma manera en que lo hizo Abraham, es por la fe. Entonces dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Él es el postrer Adán. Él nos ha imputado la justificación que Él alcanzó sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecernos, sin hacer ayunos, ni vigilias, ni largas oraciones, no. Así como Adán había imputado a su descendencia desobediencia y pecado sin que ellos hicieran nada, de la misma manera Jesucristo, por ser el postrer Adán, nos ha imputado a nosotros, su iglesia, la justicia de Dios, la justificación, la santificación, la redención, la perfección. En Cristo somos una nueva creación. Somos un hombre nuevo, aunque habitemos en la vieja creación, aunque habitemos en esta vieja creación, para Dios en Cristo, en nuestro hombre interior, somos una nueva creación, somos una virgen pura para Cristo, hemos sido santificados con la misma santidad con la que vivió Jesucristo, hemos sido justificados con esa justicia que Él alcanzó con su obediencia. Dios nos ve en Cristo a la iglesia perfectamente santos, perfectamente justos, perfectamente justificados y santificados. ¿Por qué? Porque nos manejamos muy bien, porque somos mejor que los demás, porque ya no bebemos, ni fumamos, ni robamos como antes, porque ahora sí vamos a la iglesia y cargamos la Biblia y oramos y ayunamos. No. Yo no quiero ser hallado en Él teniendo mi propia justicia. Ahora Él nos ve justos y santos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo alcanzó esa santidad y esa justicia y me la imputó a mí sin yo merecerlo. Muchos, cuando Cristo venga, se van a llevar una sorpresa muy grande. La Biblia lo enseña, pero ellos no lo entienden ni lo creen.
Un hombre tenía una finca y salió a las 8 de la mañana y se encontró un grupo de trabajadores y les dijo: vengan a trabajar a mi finca y les voy a pagar cierta cantidad de dinero. Y ellos fueron a las 8 de la mañana a trabajar a la finca. Al mediodía se encontró otros trabajadores y les dijo: vengan a trabajar a mi finca y les voy a pagar lo que sea justo. Ellos dijeron: está bien, y fueron a trabajar al mediodía. A las 5 de la tarde, ya para terminarse la jornada laboral, se encontró otro grupo y les dijo: vengan a trabajar a mi finca y yo les voy a pagar lo que sea justo. Y fueron a trabajar a la finca a las 5 de la tarde. Cuando llegaron las 6 de la tarde, el dueño de la finca comenzó a pagarle a los trabajadores y empezó primero por los que contrató a las 5 de la tarde. Los que solamente habían trabajado una hora. Y el dueño de la finca tomó su dinero y les pagó lo mismo que le había prometido a los que había contratado a las 8 de la mañana. Cuando los demás trabajadores que habían iniciado su jornada laboral al mediodía y en la mañana, cuando vieron que el dueño de la finca le pagó lo mismo a los que solo trabajaron una hora, se frotaron las manos diciendo: si a estos que no merecen ese pago, porque apenas trabajaron una hora, ellos no lo merecen y les pagaron lo mismo que a nosotros, entonces a nosotros nos van a dar más dinero. Y cuando llegó a pagarle a los que comenzaron a trabajar al mediodía, les pagó lo mismo que a los que solo trabajaron una hora. Y cuando llegó donde los de las 8 de la mañana, les pagó lo mismo. Entonces se indignaron, se enojaron con él. Pero ¿cómo así? Usted es un injusto. ¿Cómo nos va a pagar lo mismo que le pagó a ellos que no merecen? Ellos no trabajaron sino una hora y le pagaste lo mismo que nosotros. Tú eres un injusto. ¿Y sabe qué les dijo el dueño de la finca? Les dijo: ¿cuánto les prometí que les iba a pagar? Pues tanto. ¿Y cuánto les estoy pagando? Pues lo que nos prometiste. Entonces, ¿por qué te enojas si yo puedo hacer con mi dinero lo que a mí me parezca? Si yo a los que trabajaron a las 5 les quiero pagar lo mismo que a ustedes que han trabajado todo el día, si yo quiero hacer eso, ¿quién me lo puede impedir? ¿Sabes por qué eso está escrito en la Biblia? Porque cuando Cristo venga, muchos le van a decir: Señor, ¿pero cómo vas a salvar a ese? Ese no se lo merece, no iba a la iglesia, no leía la Biblia, no cantaba, no oraba, no ayunaba, no vigilaba. ¿Cómo lo vas a salvar a él? Y el Señor le va a decir lo mismo que dijo en la parábola: a ti no te importa. Si yo lo escogí a él para salvación, eso es cosa mía. Yo soy Dios, yo hago como quiero, yo soy soberano, yo salvo al que yo quiero, al que a mí me nazca lo salvo. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios la justicia propia no sirve. Muchos le van a decir al Señor: Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios. Pero es que en tu nombre, sanamos los enfermos. En tu nombre hicimos milagros. ¿Cómo que no vamos a ser salvos? Y el Señor les va a decir: no los conozco. Ustedes se apoyan en su propia justicia. Ustedes se apoyan en su propia justicia. Ustedes han ignorado la justicia de Dios.
y se han apoyado en su propia justicia. Por eso Dios les va a decir: no los conozco, porque han ignorado la justicia de Dios. No la han recibido por la fe, no se han aferrado a la promesa de Dios. No se han aferrado a la palabra de Dios que los presenta justificados, no. Tratan y luchan, y bregan y ayunan y vigilan, dizque para que Dios los salve. Tú vives bajo la ley, te apoyas en tu propia justicia, ignoras la justicia de Dios. Ignorar la justicia de Dios es delicadísimo. Cuando un ser humano ignora la justicia de Dios, es decir, no se siente justificado ni santificado porque Cristo le haya imputado esa santificación y esa justificación, aunque él no lo merezca, sino que trata, que lucha, que brega, que ayuna, que vigila, que se guarda del mal, porque es que no puedo pecar, porque entonces no puedo ir al cielo. Esa persona vive bajo la ley y tiene justicia propia. Ignora la justicia de Dios. Y cuando un ser humano ignora la justicia de Dios, ¿sabes qué sucede con él? Cuando un ser humano se somete a los 10 mandamientos, dizque para obedecerlos, dizque para que Dios lo vea buena gente y lo salve, esa persona que piensa así, ¿sabes qué sucede con él? Ignora la justicia de Dios. Y por ignorar la justicia de Dios, entonces cae de la gracia de Dios. Se desliga de Cristo. Pisotea al Hijo de Dios. Tiene por inmunda la sangre de Cristo, en la cual ya fue santificado sin él hacer nada. Y hace afrenta al Espíritu de gracia. Y vive una vida en expectación de juicio. Nunca se siente salvo, no se siente santificado ni justificado, no. Él está luchando para alcanzar esas cosas y nunca se siente justificado ni santificado, sino que tiene una expectación de juicio. Vive con miedo, con temor. No, es que si hago esto me condeno, si hago esto ya no me salvo. Si el Señor viene, entonces no me voy a salvar, porque vive en expectación de juicio. ¿Por qué? Porque ha ignorado la justicia de Dios. No ha recibido el amor de la verdad para ser salvo. Ha desechado la obra de Cristo, la justicia de Dios, que lo justifica y santifica gratuitamente, porque trata de imponer su propia justicia. ¿Cómo vives tú, creyente en Cristo? ¿Todavía vives luchando por tu salvación? ¿Todavía vives tratando de obedecer el mandamiento de Dios para que Dios te vea justo y te salve? Déjame decirte que vives bajo la ley de Moisés. Déjame decirte que ignoras la justicia de Dios por tratar de imponer tu propia justicia. No estás recibiendo el amor de la verdad para ser salvo. Estás desechando, tirando por la borda todo lo que Cristo hizo por ti, sencillamente porque te apoyas en tu propia justicia, que es por la ley, e ignoras la justicia de Dios, que te santifica, que te salva sin tú hacer nada, solo por creerlo, como lo hizo el creyente Abraham. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.